Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren bien y en casa. Hoy seguimos con nuestro plan de agronegocios. Nos toca ver lo que es el plan de producción. En clases pasadas veíamos lo que era el plan de mercado y la descripción de nuestro producto o servicio y nuestra empresa. Y nos toca hoy analizar lo que es el plan de producción. El plan de producción, pues, no es básicamente más que todas las operaciones que se desarrollan dentro de nuestro negocio, nuestra empresa, y pues es la manera en la que vamos a producir o fabricar el producto o qué manera se va a prestar el servicio. Y también pues nos va a ayudar a mostrar los requerimientos de equipo, las instalaciones, la ubicación de la empresa, cómo se produce. Desarrollaremos también un diagrama de flujo, cuáles son los procesos productivos, nuestra materia prima, en dónde la podemos localizar, qué características tiene esta materia prima y algunas otras cosas, ¿no? Vamos a ir analizando. Bueno, para comenzar, cuando hablamos de nuestro plan de producción, pues hablamos de que debemos de tener la capacidad de producir el producto o servicio que se está planificando, de qué manera puntual se puede hacer, y las cantidades que se solicitan por el mercado, ¿no? Entonces, el objetivo de este plan de producción o de operaciones es determinar si la empresa tiene la capacidad de producir el producto o el servicio y si le puede dar en forma puntual y a un precio competitivo, pues las cantidades solicitadas por el mercado, ¿no? Al final de este capítulo, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Pues evaluar la factibilidad técnica, determinar el tamaño óptimo de la producción, es decir, a qué capacidad podemos producir, analizar la disponibilidad y costo de los insumos. Esta parte, desde mi punto de vista, considero la más importante, ya que esta nos va a determinar pues el tamaño de la producción y saber si existe factibilidad de poder desarrollarlo, ¿no? Algunos de ustedes querían y deseaban desarrollar fertilizantes, pero a veces muchos químicos no son producidos en la región, entonces habría que traerlos y eso aumenta los costos y a lo mejor ahí podría que no existiera una factibilidad técnica, ¿sí? Y por último, identificaríamos los requerimientos de equipo y las instalaciones, ¿no? Entonces, pues lo primero que analizamos son las materias primas. Y las materias primas es todos los elementos que van a llevar a la transformación de un producto y servicio, ¿no? Y es la parte más relevante en el proceso de producción, ya que aquí vamos a desarrollar y describir cuáles son las características específicas que necesitamos para desarrollar nuestro producto, desde características eh, técnicas, teóricas de producción o cualquier tipo de características que eh, requiera o tenga un insumo que vayamos a solicitar o pedir para poder eh, desarrollar nuestra producción, ¿no? Para poder desarrollar nuestra producción. Y son insumos agrícolas, pecuarios, forestales, marinos. Y, por ejemplo, cuando se desea procesar algún producto enlatado como el elote, pues la materia principal pues es el elote, es tal vez el aluminio o para hacer la lata o comprar ya las latas hechas y poderlas meter en los frascos, etcétera, ¿no? También existen los materiales auxiliares que forman parte del producto y se refiere a los empaques, por ejemplo, en el caso pues, de las bebidas, pues son los envases de vidrio o de lata o de plástico, ¿no? Y es importante enfatizar que para que se obtengan estos productos finales de calidad, la materia prima pues debe ser sometida a diversos procedimientos de evaluación o de procesos de calidad también, ¿no? En algunos son físicos, digo, algunos son químicos, en algunos son físicos, depende también el tipo de producto que ustedes o el servicio que ustedes quieran desarrollar. Y este es un cuadrito que nosotros vamos a desarrollar, que aquí es donde vamos a describir cuáles son nuestras materias primas que requerimos, cuál es su descripción, es decir, qué características tiene. Y yo añadiría en este cuadro un cuadrito más con el costo de esa materia prima. ¿Esto a qué nos va a servir o para qué les estoy solicitando un cuadro, una columna más?
Bueno, en algún momento tendríamos que determinar el precio de venta y saber cuánto cuestan las materias primas y además cuánto cuesta nuestro trabajo, pues nos va a determinar y nos va a ayudar a sacar nuestro precio de venta, ¿no? Y al reducir estos costos o eh, al buscar mejores opciones de materia prima, podemos reducir nuestros costos y dar a precios más competitivos, ¿no? Bueno, existen varias características de productos, caracterización de los productores, cuántos productores vas a ocupar para hacer el producto, qué volumen de producción tienes disponible para hacer el producto, ha sido el comportamiento de la producción, si si el producto que quieres desarrollar está por periodo o por etapa de ciclo, qué aspectos técnicos de producción requerimos, qué volumen es requerido para poder producir en un mes y pues otras condiciones de compra y otras necesidades de producción o otras características de producción. Aquí las podemos agregar y saber cuál es la descripción y saber cuál es el costo de eso, ¿no? Siempre es importante preguntarnos si hay suficiente materia prima, si es la calidad que se está pidiendo en el mercado, qué podemos hacer cuando se está desabasteciendo. Estos tipos de cuadros es a lo que nos ayudan, ¿no? A determinar si es factible o no nuestro producto. Vamos a lo que es el perfil del producto. Y ya pues en este apartado pues es conveniente incluir qué perfil de producto, qué características son las más relevantes de nuestro producto. ¿Cuáles son las características que ese producto diferencian de otros productos? Pues supongamos que estamos vendiendo naranja. Bueno, a lo mejor yo estoy vendiendo naranja Valencia y existe la naranja de Veracruz. Entonces, nuestra diferenciación o nuestro perfil es que nuestro producto o servicio está considerando es que es de otra clasificación y que tiene estas características, ese tipo de clasificación, ¿no? Después hay que poner lo que es la materia prima y si el agronegocio tiene la capacidad de producción para satisfacer y procesar, se investiga qué proveedores se podría recurrir en condiciones de abastecimiento, igual de manera de analizar la disponibilidad de volumen de la materia prima en periodo de producción o también en el periodo de producción de baja estacionalidad, es decir, que cuando no sea tan demandado nuestro producto o servicio, ¿no? Y hay que también analizar cuál es el precio, cuál es la calidad que se está requiriendo y el manejo de la finca o del rancho o desde la planta de producción a la mesa, ¿no? Depende cuál sea el producto o servicio. Otro de los aspectos que tenemos que tener claro al momento de hacer nuestro plan de producción es la localización del negocio, ¿no? Muchos se preguntarán por qué. Bueno, es muy importante saber cuál es el tiempo que se va a llevar de la planta del campo, ya que sus productos agroalimentarios se los van a llevar del campo a la planta y de la planta a la mesa. O bien que si quieren hacer servicios o insumos para el mismo campo, ¿cuánto se lleva de la planta a llevarlo al campo, ¿no? Entonces debe de decidirse en términos de la localización, siempre se debe de decidir en términos de rentabilidad para que al iniciar la empresa, si se opta por una ubicación que no representa un desembolso de recursos, pues puede resultar más costoso si no es apropiado. Es decir, no se trata de agarrar o rentar un almacén barato porque es barato, sino que debe de estar estratégicamente posicionado. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la larga nos puede llevar a aumentar en costos de distribución, en costos ¿cómo se llama? De traslado, de procesamientos, o del simple y sencillamente que estés en por ejemplo, si estamos aquí que se da mucho, que estás en un cerro y la planta está en un cerro y pues los proveedores muchas veces no te quieren subir hasta arriba el producto y prefieren dejártelo, entonces prefieren dejártelo abajo y ya generas un costo extra por andar bajando y subiendo cerros, ¿no? Eh, la ubicación del agronegocio, por lo general, siempre influye en factores primarios como es el mercado de consumo, el área de abastecimiento y sobre todo, para mí, lo más importante, las materias primas, ¿no?
Para decidir cuál de estas opciones es la más conveniente, pues se analizan, muy importante, los costos de transporte, de mantenimiento y de materia prima y los impuestos del área geográfica en donde estamos encontrando, ya que no se pagan, y es conocido que no se pagan los mismos impuestos en una zona que es fronteriza a una zona que no lo es que no es fronteriza. Entonces, también es importante determinar por los impuestos del área geográfica, ¿no? Y es evidente que también el lugar que genere menos egresos será la mejor alternativa, pero sumando a lo anterior, también se debe tomar en cuenta la mano de obra disponible, la disponibilidad de infraestructura, entre otras opciones, ¿no? Lo anterior, pues sí es necesario que se haga una lista de factores primarios y secundarios, pues para el óptimo funcionamiento del negocio, ¿no? Y que se verifique si la localización tiene, tiene estos tipos de factores primarios y secundarios, y con base en ello, pues se toma la decisión de cuál es la mejor instalación o las mejores instalaciones para el agronegocio, ¿no? Y pues sí es necesario hacer este tipo de lista para saber con qué servicios contamos y después saber con cuáles no contamos y con cuáles vamos a tener que generar un costo extra, ¿no? Pasamos a lo que es la ingeniería del negocio, pues ya en esta parte del plan de agronegocios, pues se trata de describir todo lo que concierne y todo lo enfocado a lo que es la tecnología, el funcionamiento de la planta. Hay factores que se deben analizar por el tamaño del negocio, por el proceso productivo, por los métodos y procesamientos. También en mi opinión, la tecnología y la maquinaria de equipo es uno de los factores que deben de llevar la ingeniería de negocio o que deben de hacer mucho hincapié, ya que existen algunos procesos o alguna de sus diferenciaciones pues va a seguir vendiendo de manera artesanal, por ejemplo, y menos tecnología se requiera o que describas la tecnología artesanal que estás llevando a cabo, pues es mucho mejor y le puede dar mayor valor agregado al producto, ¿no? Y pues en relación con la tecnología, pues esta debe ser seleccionada en función, como les digo, del producto y elaborar el seguimiento del mercado que se va a atender, ¿no? No todos desean artesanal, hay mucha gente que sí prefiere lo convencional. Eh, bueno, en mi caso a mí me gustan mucho las artesanales, pero su periodo de vida son más rápido, perecen más rápido que los convencionales, ¿no? Y lo ponen un ejemplo específico, es elaborar las mermeladas, ¿no? El proceso tecnológico pues es muy simple, pero pues en cambio cuando le metes una tecnología más sofisticada, pues la duración de una mermelada es muchísimo más, ¿no? Con esta parte de la ingeniería del negocio, pues como les decía arriba, también depende mucho de cuál es la capacidad de producción, y eso es lo que nos referimos con el tamaño de negocio, a la capacidad de producción que puede en un periodo determinado atender el agronegocio, ¿no? Es decir, pues, si tú haces chicles y te piden 1 millón de chicles y tu agronegocio nada más puede producir 1000, pues entonces el tamaño de tu empresa, la demanda de tu producto y la materia, la tecnología y el financiamiento, ¿sí? De tu producto y servicios son pequeños, son a una inversión menor. ¿Sí? No quiere decir que tu empresa sea pequeña, sino que tienes una capacidad menor de producir, ¿sí? Entonces habría que, si queremos producir más, habría que hacer otra inversión y saber si tenemos esta capacidad, ¿no? Eh, Igual en esta parte consideramos que también la mano de obra y el financiamiento pues son las partes fundamentales, ya que con esta pues con la disponibilidad de los recursos financieros pues influyen directamente en cómo puedes tener el tamaño de tu empresa o cuál es el tamaño de tu empresa, ¿no? Y la mano de obra pues es contar con el personal adecuado para poder llegar a la producción que requieres, que deseas o que estás buscando, ¿no? Sí, entonces esto es un cuadro ejemplo de lo que, este, de la capacidad instalada, es decir, de tu capacidad de producción. ¿Cuántos, por ejemplo, si estamos haciendo mermelado, frascos operados por hora? 250 frascos. Turnos al día, capacidad instalada son para 3 turnos, pero nada más se utiliza uno. Dices, bueno, pues si puedo producir los tres, ¿por qué no meto los tres? Porque acabarías muy rápido con tu plan de producción y aparte se desgastaría toda tu tecnología y toda tu maquinaria